Esteros. Ella es presidenta nacional del colectivo Las Guerreras. Primeramente, qué gusto poder conversar con usted. El diálogo que vamos a entablar va a ser interesante de algunos temas, primeramente rindiéndonos hacia ustedes, las mujeres, por esa fuerza, a la mujer trabajadora, a la mujer empresaria, a la mujer política, a la mujer guerrera, a la mujer que lo transforma todo con ese candor y esa dulzura. Bienvenida, qué gusto. Y antes de que usted invite una palabra, póngale la canción a usted. ¿Está listo? Bueno, lo vamos a hacer. Nosotros creemos que es muy importante la presencia de ustedes. Vamos a explicar. Ustedes comenzaron a hacerse famosas en las redes sociales. Hoy han tomado una fuerza sólida ya. Y yo creo que ahí las conocí yo. Y realmente pues tienen una gran defensora. Ya vamos a hablar de quién se trata, que se encuentra aquí también con nosotros. Bienvenida, buenos días, qué gusto, Magíster, tener la oportunidad de conversar y de acercarnos un poco más a través de Radio Popular, su canal 1290, Radio Mágica 97.9. Buenos días, Magíster. Buenos días, licenciado Calderón. Como usted bien nos ha presentado, nosotros somos del colectivo Las Guerreras. ¿Sí le encendemos el micrófono? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Buenos días. Eso. Buenos días, estimada audiencia de este querido cantón de Atundaki. Para nosotros es un gran honor ser invitadas a expresar nuestro mensaje, a difundir cuál es el objetivo de nuestra lucha. Usted, licenciado Calderón, en su Radio Mágica. Nosotros somos el colectivo femenino Las Guerreras. Somos un conglomerado social conformado por madres, esposas, hermanas, abuelas, hijas, quienes nos hemos organizado con un solo objetivo de lucha, que es reclamar todos los derechos lesionados a nuestras familias. Nosotros exigimos al régimen la restitución de esos derechos. No queremos que les afecten a nuestros padres, abuelos, ancianos, que no les quiten gran parte de la pensión jubilar. Nosotros también pedimos que no les quiten el trabajo a nuestros esposos. Queremos que les dejen a nuestros hijos estudiar, escoger una carrera, que les dejen un acceso libre a la educación. Con eso no estamos diciendo que queremos un libre albedrío de la educación. Exigimos también una excelencia académica, pero lo que no estamos de acuerdo es que se niegue el derecho de educación a muchos de nuestros hijos que se han quedado en la desocupación. Como había manifestado, está bien que se les evalúe en temas cognitivos, temas de destreza, y como pedagoga, que soy yo, como profesional universitaria también que soy yo, sé que nosotros debemos exigir a nuestros estudiantes unos niveles altos y estándares de calidad para poder acceder a una carrera universitaria. Pero lo que no estamos de acuerdo es que el régimen les exija algo que no les dio. Yo no puedo evaluar unos temas de los cuales nunca se les enseñó. Eso va contra las teorías y sobre todo contra los conceptos verdaderos de lo que es pedagogía. Nosotros lo que exigimos en la educación es que todos los contenidos y destrezas que se evalúen en las pruebas, es decir, sean impartidos desde los primeros años de educación básica. Si son impartidos... Es complementario. Sí, que sean complementarios para desarrollar pues las habilidades y diferencias, inteligencias cognitivas que tienen los estudiantes, que tenemos las personas. Si uno se imparte desde temprana edad, desde la educación inicial, educación básica, ellos serían evaluados año a año y cada vez mucho mejores. Pero no esperar 13 años de su vida entre jardín, escuela y colegio para decir no vales, no sirves, y sin faltar el respeto. Pero no está bien que se les diga así, entonces hazte chofer. ¿Por qué? El chofer también es una persona muy preparada y de respeto, pero no debemos ser denigrados y calificados no sirves, o dedícate a tal ocupación. No está bien exigir lo que no se le ha dado, y menos a esas alturas de la vida estudiantil de una persona. En ese sentido, respecto a educación, es lo que señalamos, que no queremos que sean afectados a nuestros hijos. Nosotros, las mujeres guerreras, nos hemos organizado con un objetivo y una propuesta clara. ¿Por qué eso de mujeres guerreras? Nosotros, las mujeres guerreras, venimos armadas de convicción, una firme decisión de decir no más, no le lesiones a mi familia, ya basta de atropellarle a mi familia. Estoy aquí como madre de familia para defender los derechos arrebatados de mi familia. Entonces, el concepto de guerrera es una mujer armada. ¿Desde cuándo tienen esa denominación? ¿Desde cuándo nace la mujer guerrera? Aproximadamente hace un año, porque la lucha que venimos teniendo
en las redes y fuera de ellas, sobre todo en las calles donde tenemos que elevar nuestra voz de protesta, en todos los eventos que nosotros realizamos con la comunidad, hacemos abordajes con la comunidad, acercamiento con ellos, y como profesionales que somos todas ponemos el conocimiento que tenemos cada una al servicio de otras personas. Podemos ser profesionales, amas de casa, cada cual tenemos un diferente tipo de experiencia y aprendizaje que compartir. Nosotros efectivamente nos reunimos en las redes. De hecho, aquí está honrándonos con la presencia una comitiva de guerreras. Tenemos aquí a la licenciada Germania Vaca Calderón, que es nuestra vicepresidenta del colectivo Guerreras. Tenemos a Pamela Estefanía de Barrio Nuevo, es la directora provincial de Pichincha. Tenemos a Ilse María Morales, representando los barrios del norte de Quito. Tenemos guerreras en España, tenemos en Londres, tenemos en Inglaterra y en diferentes ciudades y provincias del país, con las cuales nos hemos posicionado por una razón. ¿Es un movimiento mundial? No, somos un movimiento nacional que se ha roto fronteras, porque tenemos nosotros representantes ecuatorianas que salieron y migraron a otras tierras a buscar mejor porvenir y se han radicado en otros países, pero aman todavía su tierra. ¿Es un movimiento político? No, somos un conglomerado social y con una postura política, porque llegó la hora de dejar la indiferencia a un lado. A veces el quemiportismo que podremos tener, decir no me gusta la política, justamente eso es lo que alimenta las dictaduras, eso es lo que alimenta los abusos contra un pueblo ecuatoriano. ¿Por qué le digo esto? Porque en leyes tenemos una maravilla de leyes, una de las mejores normativas a nivel latinoamericano. Sin embargo, el cumplimiento de las mismas no es, o simplemente quedan en teoría, descansan en papeles. Porque estaba escuchando en la entrevista previa las cosas maravillosas que se dijo de tránsito, pero sobre ese tema sí quisiera decir muchas cosas. Todas las políticas estatales, locales, regionales, están orientadas a recaudar, más no a beneficiar, y en eso debemos estar bien claros. He escuchado de un parqueo tarifario, está muy bien, pero también de la mano debe venir con una obligación, un derecho con una obligación acompañada. Le digo esto con experiencia propia. Vamos a ver en Quito qué es lo que nos pasa con la zona azul. Nosotros pagamos el valor por hora de nuestro carro por el uso del suelo público, pero cuando nos roban los carros y vamos a reclamar con la tarjeta de zona azul, nos dice, fíjense bien qué pueden reclamar y qué no pueden reclamar. Al reverso dice que no nos hacemos responsables de las pertenencias de su vehículo. Qué lindo. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que todas las políticas están orientadas a recaudar, más no a beneficiar al ciudadano o al usuario. Si está bien que nos cobren, si quieren recaudar, perfecto, pero también que nos brinden el servicio de seguridad. Porque si bien es cierto, en grandes jurisdicciones del país se ha reemplazado la presencia policial por los agentes del tránsito para que solo se dediquen a la competencia de tránsito, se ha descuidado por completo la seguridad. Nosotros somos víctimas de ataques, de asaltos en los autos, y ve un agente de tránsito y cuando le pedimos ayuda nos dice, no es mi competencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos netamente comercializando lo que es un régimen, una política de Estado, unas normativas que no solamente buscan crecer, como dice, o proteger a la ciudadanía, de ninguna manera, buscan recaudar y engordar enormemente sus arcas fiscales. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos varias peticiones como colectivo de guerreras, porque nosotros no estamos aquí simplemente porque somos rebeldes o nos consideran feministas. Pues no lo somos femenino, pero no lo somos. ¿Por qué razón? Nosotros no nos peleamos con el género masculino, porque ustedes son nuestro bello complemento, porque ustedes representan los miembros de nuestra familia. Entonces nosotros estamos aquí para defender a nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos. No somos feministas, ¿sí? Nosotros somos pro familia. ¿Admiten a guerreros? Sí. Por supuesto, de hecho vamos a hacer el lanzamiento del colectivo Los Guerreros, porque no hay guerreras sin guerreros. ¿Cómo nosotros nos podemos reproducir si un género no existe sin el complemento del otro? Entonces no hay para nada por qué pelearse, al contrario, hay que salir unidos a luchar de la mano, porque nuestras familias están de por medio. Si bien es cierto, la mujer siempre ha participado en las luchas políticas, en la lucha de conquistas por ciertas decisiones que queremos que el Estado tome en favor de nosotros, pero no ha sido protagonista antes la mujer, y nosotros ahora, ¿por qué queremos protagonizar esta lucha? No para agredir ni ofender a nadie, simplemente para que se restituyan todos los derechos violentados a nuestras familias.
Nosotros estamos viviendo una crisis económica a nivel nacional. Ya no hay comida, ya no hay trabajo, nadie compra, nadie vende, nadie consume, no hay movimiento, no hay producción, porque justamente... No hay ahorro. No hay ahorro, es que ni siquiera podemos ahorrar porque no podemos vivir ni con el pan de la hora. ¿Cómo podríamos ahorrar? No hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Porque hay una inseguridad jurídica que ahuyenta la productividad, el trabajo, la contratación. En el tema laboral sí nos preocupa muchísimo porque se diseñan unas leyes que en lugar de fomentar el trabajo le favorecen solamente a ciertos sectores minúsculos del sector productivo. Si a una madre de familia que acaba de dar a luz a una lactante le manda a descansar 9 meses sin sueldo, ¿quién nos garantiza que la mujer a los 9 meses va a encontrar su trabajo? Porque no es obligación que el trabajo le esté esperando a ella, de ninguna manera. Entonces, si nosotros hablamos de la igualdad de género, hablamos de la igualdad de derechos, ¿por qué estas leyes que dicen que nos favorecen a las mujeres son las que más nos perjudican? ¿Por qué a Solca, aprovechando el tema, por qué a Solca no le dejamos continuar con esa gran ayuda social que la viene haciendo hace más de 60 años, que ha venido curando de cáncer a muchísimas personas, sobre todo a mujeres con cáncer de mama? ¿Por qué ahora impedirles que sigan haciendo esa gran obra social que han hecho? Y no es que son samaritanos con plata ajena, al contrario, hacen mucho más de lo que reciben con esos minúsculos fondos. Si muchas instituciones del Estado han sido mal administradas, han quebrado y no nos dan un servicio de calidad, ¿por qué no vamos a dejar que otras personas que sí lo pueden hacer, les vamos a impedir ese derecho que tenemos todos nosotros? Nosotros, el país, no tenemos la culpa de la negligencia administrativa y financiera con la que hemos sido gobernados. Nosotros no tenemos la culpa de tanto derroche. Nosotros lo que solicitamos como madres de familia, que somos las ministras de economía de cada hogar, que se administre este país con criterios de bastantísima austeridad. No es necesario dos aviones presidenciales con tantos vuelos frecuentes de tantas comitivas al extranjero y de vuelta solo para que le vayan a aplaudir y hacer una barra a nuestro gobernante. Eso no está bien. No queremos tantas sabatinas, no, nosotros no queremos una propaganda que nos inunda a cada momento, cada minuto, en varios medios de comunicación al mismo tiempo, tomando en cuenta, para que tengan un cálculo a la ciudadanía, un minuto de televisión, lo más bajo está en $3,000. Por 5 minutos que se interviene cada día en todos los canales, cada media hora, usted ya tiene idea cuánto gastamos por el rubro del marketing político. Ese marketing político que inunda las mentes de los ecuatorianos y que nos manipula de cierta manera utilizando la programación neurolingüística. Es una técnica que llega al cerebro de ciertos ecuatorianos y que piensa que todo lo que ven en televisión es cierto. Por ejemplo, acabé de escuchar, y también hemos visto, ¿no?, sobre la famosa vía, la carretera, la E35. La E35 tiene un mensaje subliminal de marketing político. Habla del número 35, que es de un partido de gobierno. ¿Por qué una carretera que es financiada con el bolsillo de los ecuatorianos tiene que llevar el nombre de un partido político? ¿Por qué vemos en esas grandes carreteras que él dice que son grandes carreteras, y vamos a ver que no es así, tiene unos rótulos o unas vallas gigantes que dice la Revolución Ciudadana financia esta obra, cuando no es así? Porque debemos tomar en cuenta que nosotros pagamos peajes con valores altos y peajes muy seguidos. Por lo tanto, el mismo sentido de todas estas políticas vuelve al objetivo de recaudación. No es difícil darse cuenta que usted no requiere el régimen. Por supuesto que no, imagínese, y le digo, esto sí le hablo a título personal. Yo fui víctima de un secuestro por pensar diferente, un secuestro frustrado por señores fanáticos del correísmo, quien en mi casa me visitaron con pistola en mano, y también me han dejado mensajes de que si sigo hablando contra el régimen va a ver lo que me pasa. Y bueno, si salí de un secuestro, quiere decir que Dios me tiene una misión grande para mí. Y por esa razón estamos aquí con un grupo de personas. ¿Cuántas guerreras son? Somos 400 guerreras en un colectivo completamente conformadas y tenemos miles de seguidoras. Y nosotros nos hemos manejado con nuestros medios y recursos si no estuviéramos con sedes en cada provincia del país. 400 tangibles, digamos. Tangibles. En Ecuador, Pichincha, Manabí, Guayas, El Oro, Cuenca, Ambato, y tenemos en Londres, en España, en Italia. Bien. Cuando lo escucho hablar, yo veo como aquella botella final de champán explota
Saludamos a Germania Vaca. Germania, buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Sí aprendemos? Sí, gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Edison. Un gusto estar aquí. Un gusto estar aquí conformando parte de, digamos, parte de nuestro grupo hermoso que somos las guerreras. Las guerreras, un grupo de mujeres, como lo explicó María Lorena, Luli, con mucho cariño. Un grupo de mujeres que prácticamente somos empresarias, somos artesanas, somos madres de familia, somos hijas, somos, digamos, de toda índole estamos aquí las mujeres. Agarión decía que si las mujeres, cuando no había mujeres juezas, si las mujeres fueran juezas, las leyes serían más compadecidas de la realidad y fueran también firmes cuando hay que serlo. Y la historia le ha dado la razón. ¿Cómo llegó a usted a involucrarse con este colectivo Las Guerreras? Prácticamente yo me involucré con guerreras gracias a las redes sociales. He oído a muchas personas que dicen que todo lo que sale en redes sociales es falso, es mentira, pero en realidad no es así. Más bien es al contrario. Yo creo que hay que poner mucha atención a lo que se expone en redes sociales, porque esto, digamos, si no tiene un 100% de verdad, por lo menos tendrá un alto porcentaje de realidad. Bien, ¿cómo se siente ser la vicepresidenta de este colectivo? Con mucha responsabilidad, porque prácticamente hay mucho trabajo. ¿Cuál es la prioridad para usted? La prioridad, digamos, es, en primer lugar, está mi hijo, está mi trabajo, mi familia, mis guerreras, digamos, mi gente muy querida, que los quiero mucho de aquí de mi cantón. Y porque realmente a uno le duele, por ser parte de este cantón, ver realmente la cruel realidad que estamos viviendo, que aquí hay escasas ventas, hay varios locales comerciales que están cerrando, hay fábricas pequeñas que corren ese riesgo de desaparecer y prácticamente no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro. Más que todo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué planteamientos, qué ideas nos surgen? Porque prácticamente no nos queda de otra manera que a nosotros tomar la batuta. No podemos esperar ya que nadie nos esté solucionando porque ahora estamos esperando milagros. No, es el momento ya de tomar, digamos, al toro por los cuernos y prácticamente nosotros ponernos al frente y a trabajar. Bueno, sí, quiero agradecerles la presencia de ustedes acá y escucharles, como decía Edison, no le quiere a Correa y hablamos. Y obviamente, y eso es lo que nosotros percibimos, ¿no? Es cierto que de pronto parece todo lo que ha hecho el gobierno nacional está malo. Y ahí vemos, bueno, y de pronto vamos a discrepar algunas. Si está malo todo lo que ha hecho Correa, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para sacar adelante, como decía Germania? Hoy la realidad que estamos viviendo, y de pronto no es por las políticas, es por el sistema mundial que estamos viendo, por la baja del petróleo y por todo esto. Pero obviamente, a ver, yo le pregunto, ¿qué hacemos? ¿Seguirnos quejando, seguir hablando mal del gobierno para esperar una solución? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para sacar adelante a nuestro cantón, sacar adelante a nuestro país? ¿Cuáles son las propuestas de ustedes? Solamente termino su idea. ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema? De la solución. Ahora sí, nos va a explicar por qué. Porque es muy fácil acercarse al micrófono. Para nosotros también nos es muy fácil decir esto está mal, pero también tenemos que tener alternativas. Y nosotros como medio de comunicación lo hacemos permanentemente porque creemos que no solamente esta vía debe servirnos para decir esto está mal, por esto está mal, sino decir qué podemos hacer.
Aquí estas son las alternativas que pueden darse. Y este es el programa Puntos de Vista, donde damos nuestro punto de vista igual, y ustedes también tienen, o sea, ¿qué hacemos para sacar adelante a nuestro canto y a nuestro país? Muchas gracias a la pregunta que nos da la oportunidad para aclarar cuál es, como les había manifestado al inicio, cuál es nuestro objetivo y propuesta. Diagnósticos todo el mundo lo hacemos y está muy visualizado y muy puntualizado lo que ustedes acaban de decir. Bueno, ¿qué ofrecen? Nosotros ofrecemos nuestras siguientes estrategias de intervención para cada ámbito del gobierno, ¿sí? Nosotros en educación habíamos manifestado brevemente qué es lo que queremos, ¿sí? Voy a hacer un recuento para las personas que recién nos escuchan y sepan que nuestra visión es integral. En educación, ¿qué queremos? Solicitamos que se mantenga la excelencia académica, pero que todos los contenidos que han sido y son evaluados en CENESID sean impartidos desde primeros años de educación básica, de tal manera que después de tantos años de estudios el estudiante no sea perjudicado y no vaya a la desocupación. No podemos exigir algo que no dimos como Estado, con mayor razón. En salud, ¿qué exigimos nosotros? Nosotros, si bien es cierto, vemos unas propagandas con las mega infraestructuras de hospitales, de clínicas públicos y un sinnúmero de obras civiles que se han hecho, nosotros queremos que se dote que se complemente con el servicio, porque ojo, en salud tenemos que tomar en cuenta dos elementos. Uno, lo que es la infraestructura, y otro, lo que es el servicio. ¿Qué es la infraestructura? El edificio del hospital. ¿Qué queremos nosotros? El servicio, que implica que tengamos personal médico suficiente y calificado, que tengamos insumos, porque no tenemos medicinas en ningún hospital público, todo nos toca ir a comprar afuera. Queremos unos equipos, primero que existan, y los que existan estén en buen funcionamiento. Misma suerte del seguro. Exacto. Queremos una gestión administrativa de calidad, donde que no se nos diga llame ahora y le dan la cita en 3-4 meses. Eso es lo que no queremos. Por lo tanto, lo que queremos del régimen es que se transparenten las cosas. Si nos dicen en la televisión que vemos maravillas de hospitales magníficos, ¿y el servicio dónde está? Entonces, puntualmente queremos lo que le dije. Atención médica de calidad, que no nos maltraten, porque yo soy usuario de esos seguros, cómo maltratan a la gente humilde, que baja la cabeza y se regresa. Pero gracias a Dios existimos aquellos que sí levantamos la voz y decimos, señores, ustedes ganan un sueldo para atender a personas enfermas como nosotros. Exigimos que se nos atienda con calidad, con buen trato y con respeto, y sobre todo que se dote de medicinas. Hable con el director, si son las 3 de la mañana, hable con el director, y a qué hora llega el director, 9, 10 de la mañana con suerte. Quéjese nomás con cualquiera, que ¿cómo se llama? Que no es mi culpa. No, por supuesto. Dar un buen trato al usuario es... ¿Cuál es la propuesta de ustedes en definitiva, en este sentido? Por ejemplo, en salud. En salud, que todos los recursos que están siendo mal gastados en tanta propaganda política sean revertidos en medicinas, que todos los fondos, que todas las pensiones que se cobran, que todas las aportaciones en el caso del IES, que se cobran, sean revertidos en medicinas, pero tenemos una completa mala administración del sistema de salud en nuestro país. Porque recaudación, dinero sí ha habido, porque todos aportamos con nuestros impuestos o con nuestras aportaciones al IES. Nosotros contribuimos, pero no son revertidas en salud, porque ese presupuesto se va para otro lado. Pero mire, yo creo que igual, o sea, obviamente hemos sido parte de la mala atención del seguro social, igual, pero hay buenas cosas y pues también de la otra, ¿no? Mire, entonces, por ejemplo, si de pronto a mí me resultó mal, pero a mucha gente resultó bien. La semana anterior, ustedes son testigos, estuvo aquí una persona y decía que tuvo un problema de su hija, estudiaba en Quito, tuvo un problema y él, de la desesperación, porque la hija se iba a morir, él les llevó a la clínica metropolitana, la clínica más famosa del país, y resulta que ni ahí se hicieron cargo por la complejidad de lo que estaba la señorita, y resulta que él tuvo la oportunidad de llevarle a la Eugenio Espejo, un hospital estatal, y donde lo que no le pudieron hacer en el metropolitano, lo hicieron en el Eugenio Espejo, y resulta que le costó 0 centavos. Entonces mire, o sea, y en eso, por ejemplo, no podemos generalizar. Hay cosas que en realidad, nosotros también hemos sido parte de la mala atención en el seguro social, pero en el hospital igual, pero hay casos de estos, por ejemplo, ¿por qué no decirlo? Yo tuve una familia que tiene cáncer y gracias al seguro social le dieron un tratamiento, que inclusive le dieron el pase a otras clínicas, pero igual se ha hecho ahorrar cualquier cantidad de dinero gracias al seguro social.
Entonces, a ratos, o sea, lo vemos solamente lo negativo. Es cierto que, ya digo, no toda la... Enerva, ¿no? Las cosas están tan pero frontales, mira, ¿no? hay cosas positivas. Por ejemplo, igual de la educación. Yo sí le agradezco al señor presidente de la El República, servicio de hemodiálisis. porque yo, por ejemplo, gracias porque al señor presidente de la República le hizo la ESPE, hoy la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, le hizo fiscal. Mi hijo puede estudiar ahí y si Dios quiere en un año va a tener un título. Pero yo no tenía, yo soy como artesano, tenía para pagar $4,000, $5,000 el semestre. No tenemos. Y resulta que hoy, gracias al señor presidente de la República, yo no pago un solo centavo en la educación de mi hijo. Ojo, Entonces, que no somos, mire, entonces son esas cosas positivas, pero no podemos generalizar. O sea, hay cosas que es cierto que yo tengo igual otros 2 hijos que están preparándose para dar las pruebas para el ingreso a las universidades, pero yo tengo la responsabilidad como padre de familia de ponerles en cursos y todo para que ellos puedan acceder a una universidad donde ellos meriten, donde ellos estén preparados. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba antes? Como se podía ingresar a cualquier universidad, resulta que cuántas deserciones había y no terminaban su carrera. O lo que hoy, por ejemplo, dicen los jóvenes, es que yo no quería estudiar esa carrera, pero porque mis papás me metieron ahí. Te comparto con lo que dice la magistra. Entonces, mire, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Y yo igual estoy plenamente en contra, por ejemplo, de lo que están haciendo hoy, de los desfiles, están haciendo hoy, inclusive de los mismos ingresos, porque si yo estaba preparado, iba hasta la universidad y daba las pruebas y ingresaba. Pero, o sea, no podemos generalizar todo, o sea, todo está mal, no es así. O sea, también hay que sacar las buenas, y yo le he puesto ejemplos, y así habrá muchos ejemplos buenos. Entonces, por ejemplo, yo prefiero que me cobren los $2 de peaje de irme de aquí a Quito, antes que yo igual tenía que andar y hago 2 horas de aquí a Quito, lo que antes hacía 4 horas, por esperando los baches, porque había una sola vía de ida y otra vía de venida. Hoy ya vemos la cantidad de vías, de 3, 4 vías. Entonces que podemos, que eso a nosotros el tiempo también nos genera una ventaja, el ahorro de tiempo, y eso también, si sumamos eso, cuantificamos, también es un ahorro. Entonces, por ejemplo, son cosas positivas, así como hay negativas, es cierto, son cosas que no, pero si generalizamos que todo está mal, o sea, hoy que venga el gobierno y nos dé, aquí está el plato de comida y coma, no, o sea, nosotros tenemos que, por eso la pregunta era, o sea, ¿cuáles son las alternativas para sacar adelante? Porque si me estoy solamente diagnosticando y todo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, nosotros siempre nos iremos quejando ahí, y los problemas que nuestros hijos tienen que estudiar, nuestros hijos tienen que alimentarse. Entonces, por eso le digo, ¿cuáles son las propuestas suyas para buscar una solución a la crisis que estamos viviendo en el país? O sea, estamos en una crisis, o sea, nadie lo puede negar, pero ¿cuáles son las propuestas de ustedes como conglomerado, como grupo de las guerreras? ¿Cuáles son las propuestas suyas para sacar adelante nuestras familias y el país? Bueno, aquí a mí me encanta conversar con diferentes personas como usted, que piensan diferente a mí, porque vamos a mantener el respeto y vamos, puntos de vista. exacto, y vamos a argumentar con posturas, no con pasiones y emociones lo que decimos. Estoy muy de acuerdo con usted cuando me dice no generalizar los casos que pasa en los servicios que da el gobierno. Magnífico, usted me habla de un caso que ha sido beneficiado en el Hospital Eugenio Espejo. Yo le hablo de miles de casos y de personas enfermas en las veredas de la calle del Eugenio Espejo que no han sido atendidas en el servicio de salud que provee el hospital simplemente porque no tienen amistades y palancas. Entonces, si nosotros generalizamos, ¿con quién te lo gusta, perdón? Wilson Calderón. Don Wilson, si nosotros generalizamos que por una paciente amiga suya le fue bien y al resto le está yendo bien, yo le diría que no generalicemos. En eso sí estoy de acuerdo con usted, porque yo vivo en Quito y yo veo cientos de enfermos en las veredas de las calles, de las afueras. ¿Quiénes pueden ingresar ahí? Los que, no sé, yo no he podido, por eso yo me he desatado, me he desanimado de ir a obtener un servicio de salud pública. Yo lo que veo es que, tal como usted dice, que tiene, como se llama, suerte unos para acceder a grupos de educación, magnífico, pues la gran mayoría no lo tiene. Entonces estaríamos generalizando que porque unos pocos pueden, el resto también puede, y no es así. Manejémonos las estadísticas, porque le digo una cosa, las cifras reflejan comportamientos colectivos.
¿Sí sabe usted cuál es el margen de estudiantes que se quedan sin educación superior? ¿Sabe usted cuál es? Es un margen muy alto, sí, pero estoy hablando que más del 45% de los estudiantes que se presentan a dar las pruebas no pasan. Y si sus hijos pasaron, le felicito y le agradezco porque usted tiene una bendición de Dios de no tener que pagar una universidad cara, que el resto de madres de familia no tenemos lo que otras personas sí tienen. Entonces no deberíamos generalizar, pero lo que sí debemos hacer es tomar en cuenta las cifras. Un 45% de porcentaje es bien alto que no puedan entrar. Entonces no podemos generalizar lo que dice que sus dos amigos, sus conocidos han sido atendidos en el hospital de Eugenio Espejo, pues miles se quedan afuera. Que sus dos hijos entraron a la educación, pues cientos de miles también se quedan afuera. Entonces si nosotros vamos a hablar de tendencias y comportamientos, la gran mayoría se queda sin el derecho que usted sí lo tiene. Y que digo que es una bendición de Dios. Bueno, yo escuché su intervención, por favor, vamos por todos. Segundo, en vez de estar pagando los costos bien caros, que su bolsillo sí lo tiene, y millones de madres de familia no lo tienen para pagar la nivelación de esos cursos, es decir, ¿no le parece más fácil que eso sea aprendido desde la escuela? Desde muy temprana edad. ¿Es mejor así? Que sea un proceso paulatino, de a poco. Segundo, esto que vivimos una crisis mundial es tan relativo, porque le digo una cosa, cuando usted manifiesta que nuestra economía ha sido golpeada por el petróleo, yo le voy a hacer el siguiente análisis. Si Venezuela, que ha nadado en petróleo, ¿por qué nada en hambre y escasez ahora? Si esa es la lógica que usted le culpa al petróleo, como todos los que no saben administrar bien. Descuidaron las otras opciones. ¿Por qué? Si hay fuentes de ingreso adversas. Porque cuando yo como madre de familia dependo solamente del ingreso de mi esposo, estoy perdida. Le pasa algo a mi esposo y nuestra familia se muere. Entonces es un ejemplo familiar y común, visto desde el punto de vista familiar, femenino, madre de familia, que la economía no se maneja así. Yo no necesito ser PhD en economía para decir tan fácil que nuestra economía está súper mal manejada, que tenemos un aparato burocrático gigante, inmenso, tenemos ministerio de todo tipo, innecesariamente, cuando hay muchos hospitales que están ahí, como el mismo Eugenio Espejo, que no tiene medicina y tampoco tiene doctores para... ¿Qué hospital tiene medicina? Ninguno, porque cuando usted va, tenemos ibuprofeno y acetaminofén. Entonces, cuando usted me cuenta de casos aislados, quiere decir o tienen amistades o tienes palancas, o es una suerte inmensa que haya logrado ser atendida. Así es que estoy de acuerdo con usted, no hay que generalizar, simplemente ser más objetivos. Y nuestra postura como colectivo Guerreras es decir, ser más técnicos. Perfecto, si tengo un índice muy alto de no haber aprobado las pruebas en el CID, algo está pasando con esas pruebas en el CID. Bien. Un punto. Segundo punto, en salud ya habíamos hablado. En economía tenemos muchas cosas que decir, pero para hablar de nuestras propuestas de intervención queremos hablar de un enfoque principal que todo gobierno debe tener, que es el enfoque de austeridad, el principio de austeridad. No puedo gastar en lo que no es necesario. No necesito trasladar a cientos de personas al extranjero con aviones que no necesito. Si soy un socialista, debo hablar en unos términos de equidad. Y perdónenme, llevarle a unas giras turísticas a tantos miembros acompañantes del régimen, no estoy hablando de criterios de austeridad, no estoy repartiendo bien equitativamente la justicia, la riqueza. Si yo estoy diciendo que soy socialista y les favorezco a los pobres, entonces ¿por qué todos los señores funcionarios del régimen, por qué no reparten sus bienes? Con lo cual nosotros hemos visto grandes diferencias entre su antes y después, y hay nombres muy claros, y hay una ley, la única ley que sí me gusta, la que se llama la ley de enriquecimiento injustificado. ¿Por qué no les aplicamos el antes y después a ciertos funcionarios que bruscamente cambiaron de la noche a la mañana? Y que eso me hace corroborar que esos no defienden una ideología que no existe, esos defienden un interés personal en diferentes escalas. Unos defienden cargos con sueldos muy altos, unos defienden contratos, consultorías, otros defienden favores o un puesto que me dieron, o unos defienden el cupo que me dieron a mi hijo, que tal vez no pasó y no me lo merezco, pero me lo dio y gracias alabado seas presidente. Entonces debemos tomar en cuenta las realidades, no desde su perspectiva, ni tampoco solo de la mía, sino las cifras nacionales que son más reveladoras de lo que yo le estoy afirmando. Yo le digo una cosa, permítame. Me llama la curiosidad, yo los veo con un uniforme muy bonito, se ve a una mujer con sable, de lo que acabo de avisorar, y permíteme, tuve que fijarme. Y, pero ¿sabe qué?
Me causa curiosidad ver el color azul. ¿Pertenecen a algún partido político ustedes? Mira, nosotros, las mujeres guerreras, realmente somos una suma, una fusión de varios frentes o posturas de oposición. ¿Son un frente político? Ahora estamos tomando postura política. Todas somos de oposición. De hecho, muchísimas de nosotros pertenecemos a diferentes partidos políticos. Sin embargo, nos une un solo objetivo. Importante es esa aclaración, porque yo dije, no, de pronto, más adelante nos vamos a dejar utilizar y vamos a pasar a hacer otro más del montón, porque eso pasa, y ahí sí yo sí puedo generalizar. Nosotros nos consideramos inteligentes. Porque para nosotros escoger a una persona a quien le vamos a apoyar. No, yo respondería el buen plan. Yo sé que usted es un profesional para hacer sus comentarios y le recibo un buen plan. ¿Por qué le digo que somos inteligentes? Porque nosotros sabemos que ahora no podemos desperdiciar el voto. E internamente hemos consensuado y hemos discrepado muchísimas en todas nosotras. Y sin embargo, que hemos discrepado, no nos hemos peleado, no nos hemos distanciado, pero hemos llegado a determinar unos parámetros de selección de cuál debe ser nuestro apoyo frente a tal o cual candidato. Yo le voy a hablar entonces del enfoque político que usted me está ahorita llamando o observando que está bien, me da la oportunidad de aclarar. Nosotros vamos a apoyar a un candidato que haya sido verdaderamente de la oposición. Todavía no hay decisión. Porque sí, ese es un consenso de todas a nivel nacional que tiene que ser de oposición, pero no oposición a un nombre, a una persona, a un partido, sino oposición a las políticas que lesionan a la economía del país y sobre todo al bienestar de la familia. Un candidato que no represente el continuismo del régimen, porque nosotros lo que no queremos es impunidad, queremos fiscalización, y esa fiscalización solo la podemos hacer con un candidato de verdadera oposición. Queremos un candidato que no nos regale los pescados. Nosotros queremos un candidato que nos enseñe a pescar y sobre todo que nos den los recursos y medios para aprender a pescar. Porque no se trata que nos den un bono, un valor para que nos digan, ¡ay, qué pena, pobrecito, sigue pobre, que yo papá gobierno te voy a defender! Es al contrario, a mí me gusta mucho el modelo pragmatista, donde que parte desde la educación, que desde en el aula de clase todo lo que tú aprendes está orientado para producir, y no solamente dinero, sino para producir un ser independiente, autónomo, autosuficiente, que no sea una carga del Estado. Me gusta mucho ese modelo pragmático. Queremos uno que nos enseñe cómo construir patria, un patrimonio que no esté cuantificado netamente solamente en dólares, sino que nos diga, ok, tú eres pobre, no tienes para una universidad pagada, perfecto, te doy una buena educación pública y no te niego el derecho de una buena educación pública, como yo vengo de una provincia muy orgullosa de mi provincia, Bolívar, soy de la ciudad de Guaranda, y le digo ahora, si yo me tomara ahorita esas pruebas en decir, no pasaría, y no por falta de capacidad, porque la educación que yo recibí no se encaja con esos contenidos exigentes de CENESID, y no hubiera sido licenciada, una especialidad en proyectos, no fuera pedagoga, no tuviera otra licenciatura en inglés, no tuviera una ingeniería ambiental, no tuviera una maestría en auditoría ambiental. Yo estudié en el extranjero, ¿y por qué me jacto de haber venido tan lejos y haber llegado profesionalmente tanto? Porque yo, con mis herramientas que yo consideré que tuve para salir adelante, lo he logrado, y eso es lo que quiero para el país. Yo no tuve plata, no tengo plata para pagar universidades privadas, pero lo que sí tengo es la capacidad de conocimiento para decir, yo sé, yo puedo. Y esa es la educación que nosotros no recibimos, porque cuando vamos al aula de clase es el método conductismo. Yo tengo una inquietud, perdón. Claro, me dice, y qué suerte, qué grato que usted tenga algunos títulos y eso valora igual a las personas de sacrificio y el esfuerzo. Pero obviamente no todos tenemos eso tuvimos ni tenemos para darles a nuestros hijos que salgan al exterior y todo. Yo tampoco. Entonces, por ejemplo, ¿y cuál fue de dónde obtuvo los recursos económicos para salir a estudiar al exterior? Por ejemplo, hoy el gobierno nacional está dando esas facilidades para salir al extranjero a estudiar. ¿Y cuál fue la suerte suya para poder ir al extranjero y obtener un título? Muy buena su pregunta, porque prácticamente usted me pregunta si yo salí al extranjero con becas CENESID. No salí con becas CENESID. Salí por tener uno de los 5 puntuajes más altos en la maestría donde yo estaba estudiando en la ESPE, porque yo fui alumna y fui profesora de la ESPE, y gracias al hecho de saber hablar inglés,
a un nivel alto, porque yo fui profesora de inglés 15 años, me ayudó muchísimo a ser competitiva frente a los demás, tomando en cuenta del colegio que yo vengo de provincia, casi hablábamos 3 o 4 líneas de inglés, no hablábamos más, pero fue la firme decisión de siempre tener el espíritu de guerrero, decir, no tengo plata, mi familia no tiene plata, pero sí tengo capacidad, pues me voy a esforzar al máximo. Y en esa universidad que tuvo convenio con el gobierno de Taiwán, donde no tiene absolutamente nada que ver las becas en ESID, fui beneficiaria de una beca para hacer 3 módulos de mi maestría en Taiwán. Y en un país donde que yo vi la educación, que yo sé que siempre me ha gustado, que es con el modelo pragmatista. Como le dije, está orientado para convertir a los seres netamente productivos, no dependientes de un papá Estado, un papá paternalista, porque yo me resentiría si me vienen y me dan un bono, pero les agradecería si me dan chance de estudiar cualquier maestría sin tener que pagar tanto dinero. Entonces, por esa razón yo tengo una visión. Sí, y sí que me estén eligiendo, porque en el mejor de los casos, el poco porcentaje de los chicos que han accedido, les escogen la carrera. Si a uno estudiar algo que le gusta le resulta tan difícil, pero como nos apasiona, vencemos los obstáculos, imagínese a alguien que no le gusta una carrera que le impone, a la primera se va a rendir. Mire, yo creo que igual, o sea, obviamente hablar un poco a nivel nacional es un poco difícil porque no estamos muy allegados, pero la experiencia, el poco conocimiento que se tiene por las vivencias, es por eso que uno se atreve a decir. Pero hablemos hoy, por ejemplo, de las maestrías, vemos profesores que están saliendo a especializarse afuera del país, no les cuesta un centavo. Sí les cuesta, sí. Y mucho. Y le voy a demostrar con hechos que sí les cuesta. Económicamente, pero obviamente... No les cuesta económicamente. Yo le voy a demostrar que lo que usted dice de pronto es producto de una información mal provista, y no porque usted quiera darla, sino porque usted la recibe mal. Primero, no es que reciben becas, sino reciben préstamos, por una razón, porque la condición de los chicos que van al extranjero, que les pagan supuestamente todo, manutención, colegiatura y su estadía en sí en el extranjero, ellos tienen que, cuando regresen, tienen que venir a devengar, tienen que venir a devengar por 5 años todos los valores recibidos. Y sabe que es lo más grave, que ya están regresando los profesionales graduados y no encuentran trabajo para devolver esos valores. Por lo tanto, el concepto no es becas, el concepto es préstamo. Como da el IES, un préstamo para que devuelva. Bueno, yo de las personas que yo conozco igual salieron por 6 meses o 9 meses, regresaron, están trabajando, ahí está su puesto de trabajo, son profesoras, y ellas dicen gracias al gobierno tuve esa oportunidad de ir a especializarme. Entonces, y así, o sea, y hablando las generalidades, pero hasta hoy no escuchamos cuáles son las propuestas a solucionar, porque igual el tiempo se nos... Sí. Estamos ya contra el tiempo y tenemos que... Está muy bien. Sí. Hay que puntualizar. Nosotros hemos hablado en educación, ¿qué queremos? Que nos den un servicio. En educación hemos hablado del tema CENESI. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué exigimos? Yo como pedagoga le puedo decir qué exigimos. Exigimos que los chicos se les enseñe bien, se les desarrolle sus destrezas en los temas evaluados. Esa es una postura en educación. Segundo, que no se les escoja las carreras. Esa es otra propuesta, muy puntual. En salud ya ha manifestado. En el tema social, muy claro y directamente, como mujeres le quiero decir, nosotros no aceptamos ni queremos que nos llamen gorditas horrorosas, que nos llamen peluconas, que nos llamen malcriadas, que nos digan que las mujeres solo servimos para mostrar las piernas. Eso queremos. Y si partimos de ahí el respeto a la mujer ecuatoriana y al valor de lo que significa la familia, desde ahí lograríamos muchísimo. El momento que nosotros estamos tratando mal así a la mujer, nos estamos acostumbrando a enseñarles a todos los niños chiquitos, adolescentes que están por ahí escuchando estas cadenas, que a la mujer hay que tratarle así. Entonces, una propuesta muy puntual. Por favor, queremos un gobierno con valores. Nosotros no tenemos la culpa de esa negligencia administrativa, nosotros no tenemos la culpa de esos odios que hay a la mujer. Independientemente de que usted y yo, con posturas distintas, pensemos mal, jamás nos vamos a insultar, nos vamos a ofender. Si usted y yo, personas simples, comunes, corrientes, podemos tolerar nuestras diferentes maneras de pensar, ¿por qué un gobierno que representa una investidura grande para todo un país que le cuesta respetar a aquel que piensa diferente? Si nosotros partiéramos de ahí, créanme que el resto se vuelve más llevadero. Ahí no tuviera tanta resistencia a todas las políticas que él, como usted dice que todo le vemos mal, yo le digo en cambio, las cifras le dicen todo. Bien, permíteme un segundito.
Es importante, usted dice es profundo y es para hablar horas de horas y tantas circunstancias importantes. ¿Por qué la participación de la mujer en la política no es tan directa y buscamos, permítame calificar de la forma como históricamente se la viene calificando? El relleno. Hay que poner, y nadie se da cuenta que pues por ahí podemos tener, como a Galluno lo manifestaba y le decía hace un momento. Mire, se busca una mujer para trabajar en política, en un proyecto político de A o B partido o movimiento, y resulta que nadie quiere y se buscan figuretis que van a ser solamente una situación ornamental. ¡Qué pena! Y eso se está dando no solamente con las mujeres, también con los varones que ya no quieren participar en política, porque en algún momento me dijeron, yo le digo, ¿por qué no participa en política? Todavía quiero que me llame señor. Entonces, como que la política ha bajado de ese concepto magnífico que es, ¿no? ¿Qué es lo que significa para hacer política? Hoy tenemos otro concepto y dicen, no quiero estar mezclado con eso, todavía soy decente. Entonces, no con esto justifico la falta de presencia de la mujer que demuestre una gran capacidad en el plano político. Es difícil, ¿por qué razón? Porque nosotros, los varones, nos hemos encargado de cerrar el paso, y ahora, cuando quieran reaccionar, ya la cosa está tan tergiversada. No lo quiero dar respondiendo, pero sí puntualizar esto.